Muy buenas gente, soy Los Loquendo con un nuevo vídeo para el canal que trata sobre la segunda parte del iceberg de los animales extintos. Muchas gracias a todas las personas por el apoyo al vídeo, se los agradezco mucho, y bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Hace bien poco, en el año 2000, se extinguió un animal, un mamífero, en España, el bucardo. Vivía en el Pirineo. Era una subespecie de la cabra montesa ibérica, un animal único, solo vivía allí, y que hemos exterminado. El último ejemplar murió, cuando ya estaba protegido, pero de la manera más tonta del mundo. Le cayó un árbol encima. La historia del bucardo, de la cabra pirenaica, es una historia muy simple. Durante siglos la cabra era abundante. Brincaba y pastaba por el Pirineo, por País Vasco, Navarra, Lérida y Gerona. Pero la caza indiscriminada hizo que a finales del siglo XIX ya las poblaciones estuvieran considerablemente mermadas. En 1918 Ordesa, en Huesca, el último reducto del bucardo, fue declarado parque nacional, algo que no frenó en absoluto su caza. Se siguió haciendo de manera ilegal. Una combinación de varios factores dieron la puntilla a estos muertos vivientes. La endogamia, las enfermedades derivadas de esta circunstancia, la masificación turística, la competencia con otro animal parecido, el rebeco, los abocaron al fin. En 1990 se cifró su población en 10 ejemplares. 3 años más tarde solo había 3 hembras. En el 96 se capturaron para llevarlas a un lugar seguro y para intentar que se reprodujeran cruzándolas con otro tipo de cabras. No sirvió para nada. Era ya demasiado tarde. El último ejemplar fue una hembra, de 13 años. Se llamaba Celia. El cadáver lo encontraron técnicos de la Guardia Forestal del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el 6 de enero de 2000, bajo un árbol caído. Años más tarde, en 2003, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, CITA, intentó resucitar a la cabra mediante clonación a partir de células recogidas de la oreja de uno de los últimos ejemplares. Lo consiguió, pero por unos minutos, el ejemplar que nació murió enseguida por un defecto en los pulmones. La posibilidad de intentar repetir la hazaña científica sigue ahí, pero por el momento no hay nada en firme. Esta especie de ave paseriforme, la Cantisita de Matoraloxenicus longipes, fue declarada extinta por la UIN en 1972. La razón de su extinción es la introducción de mamíferos invasores, como ratas y mustélidos, por parte del ser humano en su lugar de origen, Nueva Zelanda. Solía habitar en los estados de Durango, Chihuahua y Sonora. Era un subespecie del oso pardo, el cual a su vez pertenece a la familia de los úrsigos. Se le conoció como el oso gris mexicano, ya que su pelaje lleno de canas le daba un aspecto plateado. Según los biólogos, fue uno de los mamíferos más grandes de México, llegaba a medir 1,83 m y a pesar 318 kilogramos. Pese a su majestuoso tamaño, el oso gris mexicano fue perseguido por el hombre desde los primeros días de la colonia. Debido a su dieta omnívora, el oso gris comenzó a ser cazado y envenenado. Para los campesinos, el grizzly mexicano era una especie de plaga que amenazaba sus ganados. Por lo cual, para 1930 ya empezaban a ser poco visibles. Sin embargo, la caza continuó y para 1960 ya solo se contaba 30 individuos, y 4 años más tarde el oso gris mexicano se dio por extinto. El oso gris mexicano era conocido como pisini por los ópatas, un misterioso grupo indígena casi extinto que habita en las montañas de Sonora. Para ellos, el pisini era un animal sagrado y era venerado como tal, era parte de su cosmología. Su alimento favorito eran las hormigas, y tenía de 1 a 3 crías cada 3 años. Algunos biólogos han emprendido la búsqueda de osos grises aislados del contacto con el hombre, pero no han tenido éxito. El oso de plata mexicano, Ursus arctos nelsoni, sigue siendo un recuerdo. Original de las Islas Canarias. Al igual que el tigre de Java, fue declarado entre los animales extintos en 1994. Su desaparición se debió a las actividades de pesca de la zona, que lo dejaron sin su fuente de alimentación. Solía alimentarse de ostras.
El chochín de Steppens es un pájaro que fue extinguido por un único gato. Esta especie endémica habitaba en Nueva Zelanda, en la isla Steppens, y en las dos islas principales de las que probablemente desapareció por la introducción de la rata. A finales del siglo XIX el señor Lyall, ornitólogo aficionado, fue designado como farero en la isla, y solicitó permiso para llevar con él a Tibbles, su gato doméstico para no sentirse tan solo, y junto con el desarrollo humano en la isla extinguieron al chochín. El gato le llevó a su dueño una captura a modo de trofeo de este pájaro, y así se descubrió esta especie que fue bautizada como chochín. El gato los seguía cazando y al poco tiempo no se pudo encontrar más un ejemplar. Esta especie, al no poder volar por sus costumbres insectívoras, estaba totalmente desprotegida cuando se insertó un depredador en su ecosistema. El chochín de Steppens se extinguió en 1895. El alca gigante, Pinguinus impennis, fue una ave no voladora de la familia Alcidae. Su parecido físico con los pingüinos es un caso de evolución convergente, ya que no están emparentados. Curiosamente, las alcas fueron las primeras aves en ser conocidas con el nombre de pingüinos, del galés penuin, pen igual cabeza y win igual blanca, nombre que con los años pasaría a las aves no voladoras del hemisferio sur, pertenecientes al orden Spenistiformes. El alca gigante era un ave grande, de unos 80 centímetros de altura y 5 kilogramos de peso. Aunque no podían volar, eran buenos nadadores y buceadores. Su distribución alcanzaba buena parte del norte del Océano Atlántico, abarcando toda la costa occidental europea, y desde Canadá hasta Florida en la costa americana. Realizaban puestas de un único huevo, que cuidaban ambos progenitores. Al ser un ave confiada y de movimientos torpes en tierra firme, era un objetivo fácil de cazar. Hay constancia de que su carne no tenía un sabor agradable, pero la facilidad para cazarla, así como el gran tamaño de sus huevos, de hasta 13 centímetros de longitud, la convirtió en un ave perseguida durante siglos por el ser humano. A principios del siglo XIX su población había quedado relegada a Islandia y pequeñas islas cercanas, principalmente en el islote Geirfugasker, una roca volcánica con bordes escarpados y de difícil acceso para los hombres. Pero tras una erupción volcánica en 1830, Geirfugasker quedó sumergido, y las alcas tuvieron que trasladarse al vecino islote Eldey, quedando tan solo unos 50 individuos en 1835. Al ser ya una especie tan escasa y sumamente rara, se convirtió en objeto de deseo de museos y coleccionistas particulares, que pagaban grandes cantidades de dinero por conseguir un ejemplar para disecar o un huevo. El 3 de julio de 1844, un grupo de cazadores enviados a Eldey por un coleccionista avistó la última pareja de alcas gigantes mientras se encontraban cuidando de su huevo. Acabaron con sus vidas, extinguiendo así una especie que antaño había sido abundante. El moa gigante, Tinornis, es un animal extinguido por la mano del hombre en el año 1500. Eran endémicos de Nueva Zelanda. Medían entre 0,5 y 3,5 metros de altura, siendo los pájaros más altos, algunos podían pesar 1 tonelada. Son miembros de la extinta familia Dinornithidae, junto con el extinto Actornis oaxeville. Estos animales eran herbívoros que usaban la misma táctica alimentaria que las jirafas y los saurópodos, es decir, estirar el cuello. De esta forma llegaba tanto a los matojos como a las hojas de los árboles bajos. Había dos especies, Dinornis novaezealandiae, el moa gigante de la isla del norte, y Dinornis maximus, el de la isla del sur. Además había otras especies, como el moa de los arbustos o el moa de las montañas, pero todos pertenecen al mismo género. Estos animales tenían unas gruesas patas con las que podían correr hasta 40 km por hora. Estas fueron de las últimas grandes aves, al igual que las gigantescas aves elefante, aún mayores que los moas. Los moas eran atacados por depredadores como el Actornis o el águila de Ast. Eran unos seres poco sociables, no formaban grupos salvo en la época de apareamiento, esta era en verano. Solían poner 1 o 2 huevos. Solo eran agresivos si se les molestaba. Hay abundantes restos fósiles, desde huesos hasta huevos perfectamente conservados. Estos enormes y fascinantes animales desaparecieron por la caza excesiva de los polinesios, que los llevó a la extinción en solo 100 años.
Se cree que los últimos moas murieron en torno al año 1500. Los moas no temían a los humanos y era blanco fácil para ellos debido a la adaptación al entorno. El tigre de Java, Panthera tigris sondaica, es una subespecie extinta de la familia de tigres que hizo su presencia en la isla Java cuando el período Pleistoceno finalizaba. Se trata de un animal muy antiguo que estuvo a la par con la existencia del legendario mamut, que también forma parte de los animales extintos. Este hermoso felino fue habitante de la isla de Java, Indonesia. La biodiversidad presente en dicho país y sus islas, es realmente alta, y está sometido a dos influencias. Occidental y oriental. Por un lado, se encuentra la influencia asiática, y por otro, la australiana. Esto genera una riqueza de flora y fauna muy amplia de la que disfrutaban estos tigres hasta su desaparición debido a la pérdida progresiva de su hábitat. Esta especie fue mermando su número de individuos a lo largo de las décadas. En los años 50 se calculaban entre 20 a 25 individuos de esta especie, es hasta el año 1976 que se avistaron los últimos 3 tigres Java, considerado extinto para 1979. Recordemos igualmente que la ciencia considera extinta una especie cuando sus últimos individuos no han sido vistos por lo menos en medio siglo 50 años, pero hasta el día de hoy, no se ha vuelto a ver. Como en la mayoría de los casos de otras especies extintas, es la acción del hombre la mayor desencadenante de este trágico proceso. En el caso del tigre de Java, el rápido crecimiento de la población de personas en la isla, la cual es la más poblada de Indonesia, produjo la pérdida progresiva de su hábitat. Si sumamos la caza indiscriminada de su especie con diversos motivos, pero siendo el principal el uso de su piel y la reducción de otras especies de las cuales se alimentaba, producto de la caza igualmente a causa del hombre, fueron factores determinantes para su extinción. Este pato se encontraba en 3 islas del Océano Pacífico. El pato Mariana se extinguió por la pérdida de su hábitat, los cultivos, la sequía y la Segunda Guerra Mundial lo fue acercando a su extinción. En San Diego en el año 1981, falleció la última pareja de estas especies en cautiverio en SeaWorld. El tigre de Tasmania, Thylacinus cynocephalus, también conocido como lobo marsupial o tilacino, fue un marsupial carnívoro nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea. El depredador marsupial más grande que sobrevivió hasta los tiempos modernos y que su extinción fue provocada principalmente por el hombre. Los colonos europeos en el siglo XIX mataron miles de ejemplares para que no atacaran a sus ovejas. El último tilacino del que se tiene constancia fue Benjamín, que murió en el zoológico de Hobart el 7 de septiembre de 1936. El ara tricolor, o guacamayo de Cuba, habitaba ese país pero desapareció en 1885 debido a la caza y al hecho de que eran capturados para ser vendidos como mascotas. Existen rumores de que podrían haberse criado pájaros con genes similares que podrían utilizarse para que el guacamayo cubano vuelva a volar. Era una especie endémica del área este de Estados Unidos. Un pequeño loro verde con la cabeza amarilla brillante y cara anaranjada que poblaba los bosques cercanos a los ríos y zonas de pantanos. El último murió en 1904 en Florida, pero parte de sus genes se pueden encontrar en aves parientes cercanas que residen en México y el Caribe. Era un pequeño dinosaurio de varios colores que destacaba por parecerse a las aves de hoy en día. Se cree que su cuerpo estaba repleto de plumas completamente y que carecía de dientes. No se ha logrado obtener a ciencia cierta información sobre su peso real o su tamaño, pero gracias a la forma de sus huesos, los expertos dedujeron que era un animal muy veloz que lograba escapar de sus enemigos rápidamente. Aunque se alimentaba principalmente de vegetales y plantas, en algunas ocasiones comía huevos y pequeños mariscos. El ave elefante o Aepyornis se destaca entre las aves más grandes y fuertes del mundo, con un peso de hasta 500 kilogramos, 5 veces el avestruz, y una altura de 2 a 3 metros y medio. Viviendo en las selvas de Madagascar. Tiene características similares a las de los avestruces modernos, pero las muestras genéticas recolectadas en huevos fósiles lo relacionan con el kiwi.
No hay datos específicos sobre cuándo se extinguió, pero se cree que la llegada de humanos a la isla pudo haber afectado su desaparición hace unos 2300 años. Su nombre proviene de la traducción aborigen de Bourón Patra, que literalmente significa pájaro o ave elefante. La mayoría de los mamuts se extinguieron a finales de la última glaciación. Aún no se ha encontrado una explicación definitiva de su extinción. Una pequeña población sobrevivió en la isla de Saint Paul, Alaska, hasta el año 6000 AC aproximadamente y los mamuts enanos de la isla de Wrangell, Siberia, no se extinguieron hasta el año 2000 AC aproximadamente. Hay diversas teorías para explicar la extinción de los mamuts en concreto y la extinción de la megafauna del Pleistoceno en general, pero lo más probable es que la extinción no se deba a una sola causa, sino a una combinación de varios factores. En Norteamérica la extinción de los mamuts, según los últimos descubrimientos científicos, está datada de hace entre 10.500 y 7.500 años. Para llegar a esta conclusión, los científicos se han basado en hallazgos de ADN encontrados en muestras de tierra del permafrost, en la tundra que está en Alaska junto al río Yukon. Las muestras analizadas de tierra contenían restos de orina y heces de mamut. En cambio en Inglaterra la extinción del mamut se remonta a hace 14.000 años, según el descubrimiento de huesos en Shropshire, siendo en Europa occidental los restos más recientes de mamut lanudo. Aunque su nombre podría haber sido sacado de una película de ciencia ficción, se trata de un nombre real a un depredador marino prehistórico y al que todos temían. Este animal era capaz de hacer frente a otros depredadores, ya que contaba con una fuerte mandíbula con dientes de 30 centímetros. Medía 15 metros de largo, pero era capaz de llegar a pesar 40 toneladas, aunque no lo notaba gracias a su gran capacidad para nadar rápidamente. Esta ave no voladora vivió en Norteamérica en la época Plioceno hasta el Pleistoceno, hace 5 millones de años aproximadamente. Se cree que el titaní se extinguió hace unos 15.000 años y llegó a medir 2,5 metros de altura y alcanzar un peso de hasta 150 kilogramos. Además, tenía un gran pico en forma de hacha que utilizaba para cazar a sus presas, embistiéndolas y clavándoles la punta afilada del pico para desgarrarlas. Es un género extintos de cocodrilos neosuquio que vivió en África y América del Sur del período Cretácico hace 110 millones de años. A pesar de que no se han encontrado los huesos fósiles completos del Sarcosuchus, los obtenidos han permitido que los expertos realicen un bosquejo de su apariencia. Con una longitud de aproximadamente 11,5 metros, pudo alcanzar unas 10 toneladas y su mandíbula midió 1,80 metros de largo. Glyptodon, género de mamíferos gigantes extintos relacionados con los armadillos modernos y encontrados como fósiles en depósitos en América del Norte y del Sur que datan de las épocas del Plioceno y Pleistoceno, hace 5,3 millones a 11,700 años. El gliptodonte y sus parientes cercanos, los gliptodontes, estaban revestidos de la cabeza a la cola con una armadura protectora gruesa que se asemejaba en forma al caparazón de una tortuga, pero estaba compuesta de placas óseas muy parecidas a la cubierta de un armadillo. La carrocería sola tenía 1,5 metros, 5 pies, de largo. La cola, también revestida de armadura, podría servir como un garrote letal. De hecho, en algunos parientes de Glyptodon, la punta de la cola era una protuberancia de hueso que a veces tenía púas. Los gliptodontes comían casi cualquier cosa. Plantas, carroña o insectos. Y bueno, hasta aquí la parte 2 del iceberg de los animales extintos. Recuerda que puedes dejar tu like, suscribirte, y compartir con tus amigos. Que tengan un feliz año nuevo y que todas sus metas para 2022 se cumplan.